Hoy vamos a hablar sobre cómo es una persona espiritual y sobre cómo examina todas las cosas. Su principal objetivo es hacer cosas buenas por los demás, ayudarlos. ¿Significa eso que son personas espirituales? No. Que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo es el segundo mandamiento. Y eso es lo único en lo que ellos se enfocan. Pero el mandamiento más importante, el de amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ese no lo siguen. Dirían que esa persona se está dejando llevar por la fantasía y la imaginación. Algunas de esas personas son partidarias de lo que se conoce como humanismo. Como humanismo, se refiere a la persona que no tiene ningún interés en los temas espirituales. Y personas así hay un montón. Y no se olvide de suscribirse a este canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy traigo con ustedes un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de un término que se hizo alusión o alusivo en este vídeo que presenta la JW a través de este orador, quien se llama William Melfent. Espero que el apellido esté correctamente pronunciado y si no, al final de cuentas, ustedes lo verán ahorita en pantalla. El tema es que cuando hablamos del humanismo es hablar de historia, una historia demasiado extensa, demasiado larga. En el humanismo, que fue una etapa de la humanidad que se dio precisamente durante el renacentismo, en los siglos XIV al siglo XVI, y en el siglo XVIII se daría el movimiento denominado la Revolución Industrial, a la par de la Ilustración. Pero si nos abocamos a este periodo de tiempo de 3 siglos, XIV, XV y XVI, en donde si bien hay que recordar que el cristianismo se da precisamente en Italia, específicamente en Roma, con el Imperio Romano, en el siglo IV. Es ahí cuando nace o se da el cristianismo como tal. Posteriormente se extiende a todos los países de Europa. Pero, ¿qué es el humanismo? El tema aquí resulta muy interesante, ya que hablar del humanismo resulta hablar de un movimiento, como alguien lo llamaría, como de disrupción a lo que normalmente la gente estaba acostumbrada. Hablar de los cambios en relación a la ciencia, a la literatura, a la filosofía, al pensamiento crítico incluso. Se da también el tema del método científico, pero también hay una afectación directa en el área de las artes, como la música y la pintura. En todos los aspectos se da. Posteriormente se puede decir que con el paso del tiempo, la misma religión se fue adaptando a esta nueva corriente denominada el humanismo, que al final de cuentas, que si bien antes del siglo XIV o todavía en el siglo XIV, la deidad de la Biblia era la parte central de la mayoría de las personas o del pensamiento de la mayoría de las personas. Entonces, en este caso, la deidad dejó de ser importante y fue relegada a un segundo plano. Y el hombre como ente, pues el hombre como ente es un ser vivo que tiene mente y que le permite estar consciente de su existencia, llega a conformar una parte muy importante dentro de la sociedad. En eso consiste el humanismo. También hay que recordar que el humanismo representa o implica la modernidad del pensamiento humano dentro de la sociedad. ¿Pero qué impulsó al humanismo? También hay que recordar que si bien para los siglos ya XIII existían universidades, para el siglo XIV y especialmente el siglo XV, cuando Johann Gutenberg inventa la imprenta, lo que daría impulso posterior a la creación de libros que recabarían el tesoro del saber y fundamento de las universidades.
entonces prácticamente es el boom de las universidades, ya que el conocimiento ahora se podía plasmar en libros. Hay que recordar que la imprenta dio origen a la página impresa y de ahí al empastado o a la recopilación de varias hojas en esta compilación denominado libros. Es decir, hubo cambios drásticos y dramáticos que de alguna manera la religión no lo pudo soportar y que al final de cuentas tuvo que adaptarse. Sin embargo, parece que en el siglo XX y en el siglo XXI, pero sin olvidar el siglo XIX, cuando se da estos semilleros, es decir, esta aparición de religiones, entre ellos, por ejemplo, los mormones, los adventistas y posteriormente los testigos de Jehová, en el siglo XX la luz del mundo, y se dan otros movimientos religiosos dentro de este contexto denominado el cristianismo. Es por eso que, o es por ello más bien dicho, que hablar acerca del humanismo y su repercusión dentro de la conducta, del comportamiento, del pensamiento y de la forma de actuar del hombre es muy largo y muy extenso. En fin, sin embargo, una de las partes que fueron afectadas favorablemente gracias al humanismo fue la ciencia, el entendimiento de lo que es la genética, entender acerca de lo que es la materia, entender que la materia está conformada también por un núcleo, por protones, neutrones, qué son los fotones también, entender acerca de qué es el ADN, que se vino a entender más plenamente en el siglo XX, y con base en el ADN entender la genética. ¿Por qué menciono estos puntos? Porque de alguna manera este individuo, William Melfent, hace referencia precisamente a estos elementos. Por ejemplo, el inteligente diseño del ADN. El equilibrio perfecto de las 4 fuerzas físicas fundamentales que rigen el universo. Los maravillosos ciclos de la naturaleza que sostiene la vida. La ubicación precisa de la Tierra en el sistema solar. La manera en la que algunos animales y plantas dependen unos de otros para sobrevivir, y así podríamos seguir mencionando más y más ejemplos. Este es un ejemplo de la cadena alimenticia, en donde los animales carnívoros o zoófagos son aquellos organismos consumidores cuya dieta se va a componer exclusivamente de la materia orgánica de otros animales. También por otro lado se les llama organismos heterótrofos. Es decir, que no son capaces de autosustentarse a partir de la materia inorgánica del medio ambiente, sino que necesitan consumir la materia orgánica de otros seres vivientes para poder nutrirse y continuar viviendo. Esto indica que estos animales nunca fueron, no son y nunca serán herbívoros. Su naturaleza y su instinto es el de ser carnívoros toda su existencia. De tal manera que las imágenes que muestran los testigos de Jehová en sus publicaciones de animales salvajes conviviendo con seres humanos es falso, es mentira, es mitología. Sin olvidar que en el siglo XIV ya algunos individuos para ese tiempo ya habían o estaban poniendo en cuestionamiento de que la Tierra no fuera el centro del universo, sino que la Tierra era un planeta que giraba alrededor del astro rey, es decir, del Sol, al igual que otros planetas, que existía un sistema solar. Nadie entendía la fuerza centrífuga que tenía de alguna manera el Sol en relación a todos los planetas que giraban alrededor de él. No se entendía en realidad que existía una fuerza hacia el centro de la Tierra denominada gravedad. En fin. Entonces, ¿qué es lo que le molesta o le incomoda a la religión en suma, incluso hoy en el siglo XXI? Pues definitivamente el humanismo. El humanismo ha llegado a ser un golpe muy fuerte o un golpe muy bajo para las religiones, o más bien dicho, para la fe, para la doctrina o para el dogma o la dogma, como usted quiera mencionarlo. Al final de cuentas se aceptan ambos puntos, el dogma o la dogma. Sin embargo, para la Iglesia Católica ha de considerar de que el dogma es ineludible, que se deriva de la infalible palabra de Dios, la Biblia.
Pero algo que se les olvida a muchos de los individuos que hoy conforman el liderazgo de muchas asociaciones religiosas es que estas dogmas o estas doctrinas fueron conformadas por humanos. El hombre espiritual es capaz de admitir sus errores. El hombre espiritual es capaz de admitir sus errores. Y que utilizaron su propia interpretación para poder expresar esas dogmas o esas doctrinas y plasmarlas para que fueran ineludibles, que nadie las pudiera revocar. Sin embargo, todo es posible. ¿Por qué? Porque si bien hasta el siglo XIV solamente existía una forma de cristianismo que era el catolicismo, la Iglesia Católica, que también se le pudiera denominar como la Iglesia Universal. Sin embargo, posteriormente a ello viene el protestantismo, que de alguna manera manifiesta una rebeldía a las enseñanzas de la Iglesia Católica, una inconformidad que dio pauta precisamente a la existencia hoy por hoy de muchas asociaciones religiosas. Pero hablemos entonces de, como decimos en México, a lo que te truje chencha. Hablemos acerca de los testigos de Jehová y de su incomodidad con relación al humanismo. Pero el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son absurdas, ni tampoco puede llegar a conocerlas, porque se examinan espiritualmente. Cuando la Biblia habla de un hombre físico, no se está refiriendo a una persona de carne y hueso, porque incluso los cristianos, obviamente tenemos un cuerpo físico. Se refiere a la persona que no tiene ningún interés en los temas espirituales. Y personas así hay un montón. Hay un montón. Algunas de esas personas son partidarias de lo que se conoce como humanismo. Son partidarias de lo que se conoce como humanismo. Su principal objetivo es hacer cosas buenas por los demás, ayudarlos. ¿Significa eso que son personas espirituales? No. La persona espiritual sabe que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo es el segundo mandamiento. Y eso es lo único en lo que ellos se enfocan. Pero el mandamiento más importante, el de amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ese no lo siguen. Estoy más que sorprendido del testimonio de este tipo. Pensé que por su edad avanzada sería más sobrio de juicio, pero no se me debería de olvidar que trabaja para un corporativo lucrativo, la Watchtower. Ellos dicen amar a la humanidad y que por eso predican. Pero he sabido que el corporativo de la Watchtower es una institución multimillonaria. No darán a conocer su valor ante sus adeptos. Pero recordemos que la venta de Brooklyn, con sus más de 40 edificios, rondó en alrededor de $1,000 millones. Haga usted la conversión a su moneda nacional. Su última venta fue en 2018, según el reporte de ellos en la plataforma de la JW. Y no estamos sumando el valor de las más de 80 sucursales a nivel internacional, inversiones a través de acciones en bolsa de valores, la hacienda de Walkill, Ramapo y otras que se me están escapando en estos momentos. Adicional a esto, alguna que otra patente, como una de ellas, las rotativas alemanas, y que las tienen distribuidas, si no en todas, en la mayoría de las 80 sucursales a nivel internacional. Sin olvidar los múltiples salones del reino y también de asambleas, a nivel también internacional, propiedad de la Watchtower a través de sus filiales, y que no puedan implementar un fideicomiso en beneficio a sus propios adeptos, cuando requieren de tratamientos médicos o de las necesidades más apremiantes de sus hermanos en países en vías de desarrollo como el continente africano. Dice 1 de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no han visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y conste, no lo digo de dientes para afuera. En realidad he sabido que este corporativo no te regala ni el saludo, menos si eres expulsado.
y si por ellos fuera, hasta te vendería el aire para respirar. En pocas palabras, la Watchtower no es una institución de beneficencia. Y no miento, amigos. ¿Qué es lo que la religión o la fe no acepta? No acepta que un individuo, como decimos comúnmente, un hijo de vecino, cual más persona, pueda poner en tela de juicio o en duda una enseñanza o una doctrina establecida por un liderazgo. Hay un dicho mexicano que, si bien pudiera parecer discriminativo, pero no lo es así. Este es un dicho mexicano popular. Dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Así de sencillo. El tema aquí es que esto es aplicativo, este dicho es aplicativo cuando hablamos acerca de que al parecer el indio pudiera representar a la religión. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Es decir, mucha gente al ver, por ejemplo, la explotación económica y laboral que los líderes religiosos le imponen o tratan de imponer y machacar al adepto, al fiel, aún con todo le dan toda la autoridad, todo el poder. Y de alguna manera, aunque los derechos del mismo adepto o los derechos del mismo fiel sean pisoteados por aquel que se le dio el poder. Espero explicarme. Al final de cuentas, cuando los testigos de Jehová hacen adeptos, después de este proceso de encontrar a una persona de casa en casa, de darle estudio, le lavan muy bien el cerebro de tal manera que cuando la persona ya se encuentra subordinada o se encuentra adoctrinada, esta persona le pueda dar toda la autoridad y el poder para decidir incluso sobre su propia vida. Un tema muy interesante, es decir, tal vez la culpa no sea del todo del liderazgo, sino de la persona que le brinda el poder. Un tema muy interesante que ayer incluso lo vi con una activista quien hacía referencia acerca de la culpabilidad que debería de asumir el mismo adepto cuando le entrega todo el poder a un liderazgo religioso. Es un tema de control mental simplemente, pero que el individuo en realidad puede ser libre, pero que se subyuga a sí mismo ante un liderazgo, otorgándole el total control y poder. ¿No lo creen ustedes así? La fe. Piensen por un momento en las cosas maravillosas que el Espíritu Santo nos ha ayudado a entender. El reino, el rescate, la esperanza de la vida eterna, el nuevo mundo, la resurrección. El reino, el rescate, la esperanza de la vida eterna, el nuevo mundo, la resurrección. Podemos entender todo esto gracias al Espíritu de Dios. Me causa curiosidad cuando dice este individuo, William Mailfeld, que el espíritu que ellos reciben de Dios. Pero, ¿cuál es la evidencia de que ellos reciben el espíritu de Dios? Hay un texto que, si no mal recuerdo, Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. De realidades, aunque no se contemplen. Una realidad que no se contempla. A ver, es como decir que detrás de una pared alguien me pudiera decir existe o hay un coche. Sin embargo, yo no puedo creer que ese coche exista. Peor aún, si me dicen que ese coche va a ser mío. Pero pues, si yo no tengo ni siquiera las llaves o no tengo algún documento, una factura de compra, pues mucho menos puedo decir que ese coche sea mío. En primera, no existe. Para mi convicción, no existe. Y segunda, no tengo ni siquiera unas llaves o una factura de compra. Pero alguien me dice, no, sí existe y el coche es tuyo.
Pero ¿qué tanto puedo creerle a una persona que me dice que existe una realidad aunque no se contempla? Eso es lo que se le llama fe. La fe está basada simplemente en un tema de creencia ciega. No se puede comprobar. Es más, recuerdo hace un tiempo que se decía acerca, en la predicación, me acuerdo muy bien, que compañeros ponían ese ejemplo, ¿no? A los amos de casa, cuando decía, ¿usted cree que existe el átomo? Y el amo de casa decía, sí, sí, sí existe. Entonces, recuerdo que le decía el publicador, el compañero, pues si usted piensa que existe, qué bueno, porque realmente existe, la ciencia lo ha investigado y lo tiene documentado. Pero cuando usted ni siquiera pensara que existiera, o cuando usted aún me negara que existiera el átomo, la realidad es que la ciencia nos indica todo lo contrario. Es decir, su negación no implica que no exista porque la misma ciencia lo ha investigado y lo tiene documentado. Entonces el amo de casa decía, bueno, también, no, claro, por supuesto. Pero hay un detalle, se podía comprobar. Gracias al humanismo se dio origen precisamente al método científico, a que al establecer hipótesis, estas pudieran comprobarse al final de cuentas. Claro, rechazarse o aceptarse al final de cuentas, pero a través de un método científico. Gracias al humanismo se dio el método científico. Sin embargo, si decimos existe Dios, alguien diría, mira todo a tu alrededor. Todo lo que ves a tu alrededor existe por Dios. Alguien más diría, ¿abre los ojos en la mañana? Sí, claro, por supuesto. Y alguien diría, gracias a eso es que tú puedes comprobarte que existe Dios. Y simplemente me quedo como un tema de fe. Es decir, tengo que creer forzosamente de algo que no estoy viendo porque no me lo está comprobando la misma persona, el mismo ser, la misma fuerza, quien creó todo lo que está a mi alrededor. Gracias al humanismo es que hoy por hoy el mundo es totalmente diferente a lo que realmente representaba la humanidad o la historia de la humanidad antes del siglo XIV. Pues amigos, con toda esta información puedo decir que seguramente usted concordará con un servidor o definitivamente diferirá de mi opinión. Y será válido totalmente. En eso consiste el libre pensamiento. En eso consiste el pensamiento crítico, de que usted pueda hacer valer su opinión y que pueda distar precisamente de la mía. Sin embargo, me gustaría conocer su punto de vista, su opinión a través de los comentarios, por lo que lo invito a hacerlo. También los invito, por favor, a suscribirse a mi canal y más que nada a regalarme un like si consideran de que esta información que acabo de exponer sea realmente de valor. Y pues amigos, nos veremos en una próxima. Hasta la vista. ¿Y qué hay de los ateos, los agnósticos y los evolucionistas? I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming.